Buena gente, vamos a hacer un repaso de los juegos más importantes de 2025, ¿vale? De los que a mí más me han gustado. Pero antes de empezar quiero decir que en este listado voy a obviar remakes de juegos que sean más o menos iguales a los juegos que salieron originalmente. Esto implica que uno de los juegos que más me han gustado de siempre, Final Fantasy Tactics, su remake no va a estar en este vídeo, porque a pesar de que el remake tiene algunas cosas nuevas como el doblaje que le han incluido al juego, lo cierto es que mecánicamente el juego es exactamente igual que el que salió originalmente. Si el remake fuera diferente al juego original, entonces sí habría que tenerlo en consideración, pero en este caso el juego es más o menos igual, así que lo voy a obviar. Y una vez dicho esto, vamos a ir con la lista. Si un juego que a ti te gustó no está aquí, es o bien porque no lo he jugado, o bien porque no creo que sea lo suficientemente bueno, o en el caso de ciertos productos específicos, ambas respuestas son correctas. Pero para empezar voy a hacer un par de menciones honoríficas. Juegos que no son lo suficientemente buenos para entrar dentro de la lista de mis juegos del año, pero que creo que hay que hablar de ellos porque son buenos productos y creo que hay que mencionarlos. Silent Hill F. Silent Hill F ha conseguido un honor bastante importante este año, que es el de mostrar lo absurdo y lo ridículo que es el discurso de los videojuegos a día de hoy en redes sociales, con algunas polémicas que de hecho el juego no tiene ninguna culpa de que esas polémicas hayan surgido alrededor suya. Es una interpretación torticera, es una interpretación ridícula y digamos que bastante de vergüenza ajena que la gente ha tenido con respecto al juego. Y me refiero a todos los grupos masivos que han hablado de este juego, ¿vale? A nivel argumental, Silent Hill F toma bastante de los juegos originales de la saga. Es uno de los pocos juegos que ha habido en Silent Hill que ha intentado combinar las dos vertientes diferentes que hay de juegos de la saga. En Silent Hill siempre ha habido dos partes bien diferenciadas, los juegos que hablan sobre el culto y los juegos que son más de terror psicológico, en donde el pueblo en sí es una entidad que atrae a gente con un pasado conflictivo. Hasta el día de hoy, el único juego que ha intentado converger estas dos vertientes diferentes de los juegos de Silent Hill ha sido precisamente este Silent Hill F. La historia en sí se centra más en la historia personal de Hinako, la protagonista, pero hay un montón de material en documentos o que tenemos que interpretar que dan a entender un dibujo del pueblo en el que se ambienta este juego de Visuaoka, que es bastante interesante de cara ya no solo al propio juego en sí, sino a lo que puede ser el futuro de la saga Silent Hill. Quizás mi único pero de este juego en cuanto a la historia es que más allá de Hinako, el resto de personajes no reciben un tratamiento desarrollado del todo, y una buena parte de su caracterización está reservada a ciertos documentos de texto en donde ves realmente qué hacen estos personajes, lo que piensan, etc. Esto puede estar hecho a propósito porque realmente la historia de este juego es muy similar a la historia de los juegos psicológicos de Silent Hill, como pueden ser Silent Hill 2, donde hay una fuerte intención de que todos los eventos del juego sean vistos a través de los ojos del protagonista. Y es por eso que gran parte de lo que se entiende de la historia de este juego tiene que ser a interpretación del jugador. Tienes que empezar a unir los puntos de diferentes documentos que hay en el juego, de diferentes secuencias de vídeo que hay en el juego. Y esto crea una narrativa bastante caótica y que en muchos casos es difícil de pillar de primeras. También quiero que tengáis en cuenta que no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que este juego en teoría iba a ser protagonizado no por jóvenes adultos, sino por adolescentes. Hay ciertas cosas que ocurren en el juego que se explican únicamente si esto iba a ser con personajes con menos edad. Y además, Ryukishi07, el creador, suele hacer sus historias con gente adolescente o preadolescente incluso como protagonistas de sus juegos. En cuanto a la jugabilidad, tengo que decir que el juego tiene sus luces y sus sombras. El sistema de combate no está mal del todo, pero tiene un problema muy gordo, que es el que los contraataques están demasiado fuertes. He visto a mucha gente hacer la comparación de que este juego toma un poco de inspiración de juegos Souls-like, pero al mismo tiempo he visto a gente que intenta jugar este juego como si fuera un Souls-like y acaban comiendo pito. Porque resulta que una parte que sí que hace muy bien este juego es penalizar a la gente que simplemente spamea botones. Es por eso que la mecánica del contraataque es tan fuerte, porque si tienes buenos reflejos, este juego es
bastante fácil realmente. Y si decides no usar los contraataques, el juego realmente se vuelve bastante duro. Porque además de haber daño normal, también hay daño de stun. Y el contraataque tiene una alta probabilidad de stunear a los enemigos. Ergo, lo más óptimo es simplemente esperar a que los enemigos hagan una acción que puedas contraatacar. Sin embargo, lo peor del juego es el sistema de inventario. Está horriblemente mal hecho, los objetos pueden stackear en una cantidad muy pequeña, casi siempre vas a tener que tirar ítems o donarlos a los templos para conseguir fe. Así que jugar este juego como si fuera realmente un survival horror se vuelve extremadamente difícil porque el propio juego te fuerza a usar ítems nada más los consigues. En el lado contrario al sistema de inventario está el sistema de talismanes, el cual tengo que decir que me parece la mejor parte del gameplay con diferencia. Estos talismanes te permiten hacer acciones o jugar el juego de una forma específica que de otra forma sería muy complicado hacer, y tienen una variedad bastante grande y que realmente te puede hacer jugar de formas bastante únicas. De hecho, yo durante mi partida me encontré constantemente cambiando talismanes para intentar min-maxear todo lo que hacía en el juego. El sistema de armas también es interesante, aunque en este caso concreto creo que lo han usado muy poco, porque el hecho de que las armas se puedan romper en algún que otro caso específico, digamos que han jugado con eso. Por poner un ejemplo, el bate de béisbol cuando se rompe y pierde durabilidad cambia y tiene un moveset único en el juego. Pero creo que este es el único de dos casos en los que eso ocurre. Como estáis viendo, el gameplay digamos que tiene sus partes buenas, sus partes malas, y al final acaba siendo un gameplay que funciona y que está bien, pero que podía haber sido mucho mejor con unos cuantos cambios específicos. Aún con todo, este juego es probablemente el que mejor gameplay tenga de toda la saga Silent Hill, junto con Silent Hill Homecoming. Y ya sé que muchos fans van a decir que esto no es verdad porque solo tienen ojos para los Silent Hill originales, pero seamos serios, lo cierto es que Silent Hill ha sido una saga que ha llegado a muchísimos gamers a pesar de que jugablemente nunca ha destacado. Una característica que comparten con otros muchos juegos del género, como puede ser el ejemplo de Rule of Rose, que a pesar de tener un gameplay que de hecho es malo, la gente lo recuerda por la iconografía del juego. Silent Hill no está muy separado del concepto de Rule of Rose, y es por eso que juegos como Silent Hill F, a pesar de tener un gameplay fácilmente mejorable, siguen siendo mejor que los juegos originales de la saga, a nivel de gameplay. Ahora, si hay algo que afecta al juego negativamente, tanto en el gameplay como en la historia, es que tengas que jugarlo múltiples veces para llegar a completar la experiencia al 100%. Y a lo que me refiero con esto es que para entender al juego tienes que jugarlo 4 veces diferentes. Esto creo que es porque Konami no ha sabido adaptarse a que el escritor de este juego y digamos que la persona más importante o más relevante para el juego ha sido Ryukishi07, el cual es escritor de novelas visuales. El cómo Ryukishi estructura sus juegos es bastante fácil. Tienes un arco de preguntas y un arco de respuestas. Normalmente el arco de respuestas suele ser el mismo arco de preguntas pero visto desde una perspectiva un poquito más amplia y con más información para precisamente responder a las preguntas que ha originado ese primer arco. Y ese mismo esquema es el que sigue Silent Hill F realmente. Cuando juegas el juego por segunda vez hay diálogos que cambian, hay escenas de vídeo que cambian, hay incluso nuevas escenas de vídeo añadidas al juego. El problema es que si bien la segunda vez funciona, el New Game Plus funciona, lo que no funciona es la tercera y la cuarta vez que tienes que jugar el juego para completar los diferentes finales. Y sin ver esos finales no puedes entender al 100% la historia del juego. Esto afecta también al gameplay porque si bien el sistema de armas, el sistema de jugabilidad del juego, la variedad de enemigos, si bien aguantan el tipo la primera vez que juegas al juego y se empiezan a desgastar en la segunda vez que juegas el juego, es a partir de la tercera y de la cuarta vez cuando esto se vuelve tremendamente repetitivo. Silent Hill F no es un juego particularmente corto, así que tener que repetir el juego una tercera y una cuarta vez cuando ya la única información nueva está en documentos de texto y cuando la única parte diferente está al final del juego, hace que haya unas 5 o 6 horas que son totalmente redundantes tanto en la tercera como en la cuarta vez que lo juegas.
Esto es lo que más mata al juego para mí, y es que tener que rejugar el juego 2 veces adicionales con prácticamente nada de contenido nuevo se hace bastante tedioso. En definitiva, este es un buen juego que podía haber sido mejor con unos cuantos cambios pequeños, pero que también podía haber sido bastante peor dado el tracking que tiene Konami con este tipo de videojuegos. Y si quieren revivir la saga como una IP, desde luego Silent Hill F es un paso en la buena dirección. Los Eidolons Veil of the Witch. En 2022 el estudio coreano Ocean Drive lanzó su primer juego, Lost Eidolons, un juego de RPG estratégico que se inspiraba en Final Fantasy Tactics. Ahora, 3 años después del lanzamiento del juego original, sale Lost Eidolons Veil of the Witch. Y cuando supe por primera vez de esta secuela me entró el pánico, porque vi una palabra asociada a este juego que lleva siendo una plaga en una enorme cantidad de juegos indie. Estoy hablando, por supuesto, del temido término roguelike. Los que sigan la escena indie de videojuegos saben que los roguelike han sido como una especie de peste negra que ha inundado todo el ámbito de los juegos indie. Pero por suerte los desarrolladores de Ocean Drive han sabido adaptar la propuesta del juego original casi de forma intacta a este nuevo formato. A nivel de historia, nuestro personaje principal es uno de los pocos supervivientes de un naufragio. Estamos en la isla de Anaeraios, una isla que está fuera del continente de Artemisia. Una isla que tiene unos cuantos rumores que están rondando sobre ella. Unos rumores que se acaban demostrando nada más llegamos a la isla. En este lugar sigue habiendo restos del imperio ludivictiano, el imperio que ayudamos a derrocar en la primera mitad del juego original. Han pasado 5 años desde ese momento y 3 años desde el final del primer juego, y estos restos del imperio han seguido intentando encontrar la fórmula de la vida eterna. Esto ya era un punto argumental en el juego original, y es que con esta fórmula el imperio había conseguido crear zombies. El caso es que la isla de Anaeraios está plagada de estas criaturas. Junto con nosotros están Evie, una inquisidora que viene del continente a visitar su tierra natal, y Marco, el cual para nada tiene que ver con los eventos del primer juego y para nada es Balastar Fenice, el antagonista principal del juego original. Cuando conseguimos llegar a la principal ciudad de la isla, nos encontramos con Emil, otro de los personajes del juego original, el cual ha tenido una progresión laboral bastante curiosa. De mercenario pasó a ser el dueño de una flota, y de ser el dueño de esta flota de barcos pasó a ser el alcalde improvisado de esta ciudad, después de que el alcalde original muriera durante esta plaga de zombies. Y junto a él está Logant, un académico del continente que está en esta isla para estudiar al Eidolon de la muerte. Un Eidolon que está bastante más cerca de lo que parece, porque el primer contacto que tenemos en este juego es precisamente con el avatar del Eidolon de la muerte, el cual nos pide que arreglemos la situación que está ocurriendo en la isla. Pero como sabemos por el juego original, la relación de los humanos con estas criaturas no suele acabar muy bien para los humanos. Cuando esta plaga empezó, Emil quemó todos los barcos de la isla para que así la plaga no se extendiera por el continente. Así que estamos atrapados aquí hasta que consigamos resolver la situación. En sí, la historia de Veil of the Witch no es tan importante como la historia del juego original, y creo que este es el motivo principal por el cual los propios desarrolladores apuntan a que este juego es un spin-off, aunque realmente sea una secuela directa del juego original. Pero una cosa que sí que hace muy bien este juego, en mi opinión, es construir una narrativa continuada con el producto original. Una enorme parte de la historia que hay en este juego, que se relaciona con los personajes, tiene que ver con lo que pasó en el juego original. Nuestras acciones en ese momento crearon unas consecuencias, y esas consecuencias es lo que han creado a los personajes que vemos en este juego. Lo único malo es que se nota que Ocean Drive quería hacer un juego y, en caso de que no tuviera éxito, que se quedara solo ahí, porque una buena parte de las cosas que ocurrieron al final del primer juego han sido reescritas. En sí, no me parece mal que hayan hecho eso, porque en caso de que el primer juego no hubiera tenido éxito, se hubiera quedado simplemente ahí, pero hay que indicarlo igualmente. A nivel jugable, como bien dije antes, el juego adapta todos los conceptos del juego original a el formato de roguelike. Durante cada vuelta al juego conseguimos nivel, y esos niveles nos dan opciones entre subir estadísticas
o elegir entre diferentes habilidades, y estas habilidades definen más o menos lo que podemos hacer con los personajes durante cada vuelta al juego. Una cosa curiosa es que hay muchas habilidades que pueden darte diferentes nichos o diferentes builds de cada personaje. A esto hay que sumar las pasivas como las piedras de resonancia, que te permiten mejorar equipamiento y desbloquear habilidades tanto pasivas como activas que son innatas de cada pieza de equipo de cada personaje. Estas habilidades también cambian la forma en la que afrontamos cada combate del juego. Además, cada combate suele tener una situación diferente y hay algo que en este juego han hecho un poquito mejor que en el anterior, y es tener múltiples bandos enemigos al mismo tiempo. Ha habido cambios a algunas habilidades del juego original. Algunas de las nuevas habilidades aumentan el dinamismo dentro de las peleas, ofreciendo más opciones de movilidad o más opciones para afrontar los diferentes combates. Además de todo esto, también hay un sistema de mejoras permanentes que te permiten mejorar las estadísticas con las que empiezas cada expedición, ya sea más ataque, más defensa o incluso empezar con más oro cada una de las vueltas por el juego. Y al igual que en el juego original, los personajes tienen una clase que se puede aumentar para conseguir mayores beneficios. Sin embargo, este juego tiene dos problemas, y además es un raro caso en el que un problema crea otro problema y los dos hacen un tándem bastante curioso. En este caso, para detrimento del juego. El principal problema del juego es que es demasiado fácil. El juego original, en mi opinión, era excesivamente difícil en muchas oportunidades, pero este juego peca de exactamente lo contrario, de ser demasiado fácil. Y es que a muy poco que sepa jugar este tipo de juegos, puede llegar muy lejos en cada una de las vueltas. Esto a su vez crea otro problema, y es que no hay suficiente contenido en el juego como para mantenerlo fresco por muchas vueltas. Si somos más o menos avispados, nos daremos cuenta de que en apenas 4 o 5 vueltas al juego habremos visto prácticamente todo lo que tiene que ofrecer. Hay que aclarar que cada vuelta al juego no es corta. Normalmente una run completa te puede llevar entre 5 y 7 horas. Pero a las 4 o 5 ya habremos visto todo lo que tiene que ofrecer el juego. Un detalle que, de ser el juego más difícil, nos costaría más de detectar. Aún con todo, creo que este juego vale bastante la pena y que vale el dinero que pagas por el juego. Y una vez que hemos terminado con las menciones honoríficas, vamos ya a mis juegos del año 2025. Hay que destacar que esto no es un top, estos juegos están puestos aquí en orden aleatorio, simplemente es un listado de los juegos que considero los mejores de este año. Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come Deliverance 2 es una secuela fantástica, pero que además ha estado propulsada por la enorme ineptitud de las empresas rivales. Una buena cantidad de los RPG occidentales estos últimos años han caído en una de dos categorías. O han salido unos representantes muy malos del género, como es el caso de los juegos de Bethesda, o estas empresas han decidido tirar más hacia el mercado de los juegos de supervivencia. Esto hace que Kingdom Come Deliverance 2 técnicamente no tenga ningún tipo de competencia dentro de su mismo sector. Continuamos inmediatamente después del final del primer juego, en donde nuestros personajes van a entregar una carta a Lord von Berghoff para intentar hacer una alianza para ir en contra de Sigismundo de Hungría. Pero como podéis esperar, esto no fue demasiado bien. A nivel jugable, el juego es una continuación directa del juego original y se dedica a ampliar y en algunos casos corregir los fallos que había en el producto original. Hay algún que otro tipo de arma nueva, de armadura nueva, pero por lo general es básicamente una ampliación de un concepto que ya de por sí funcionaba bastante bien. Hay algunas cosas que aquí son un poquito más fáciles de usar, pero son precisamente las cosas que en el primer juego eran más difíciles de usar en un primer lugar. Por poner un ejemplo, en este juego es un poquito más fácil empezar a usar la arquería, pero sigue siendo extremadamente difícil usarla bien sin tener mucho tiempo de práctica detrás. Lo que vuelve a sobresalir del juego es la enorme variedad de opciones que tenemos a la hora de afrontar las misiones. Hay algunas formas de solucionar las misiones que ni siquiera son las formas intended y que funcionan igualmente porque los sistemas del juego están creados de una forma bastante robusta. A nivel argumental hay una cosa que explicar que es de vital importancia. Kingdom Come Deliverance 1 y la primera mitad del segundo juego son fundamentalmente una coming of age history. Básicamente la historia del crecimiento de Henry después de los eventos que ocurren en Skalitz y cómo pasa de ser una persona relativamente inútil a alguien que es competente.
La segunda mitad del segundo juego, cuando la historia personal de Henry ya está resuelta, trata sobre los conflictos sociales y políticos que ocurren en Bohemia en la época en la que se ambienta el juego, y casi que sirven de setup para una hipotética tercera parte en la que se relaten los hechos de las guerras husitas, el cual es el conflicto fundacional de la República Checa como país. Menciono esto porque para alguna gente la historia personal de Henry y su crecimiento durante el primer juego y parte del segundo será más interesante que los conflictos sociales y políticos que plantea la segunda mitad del segundo juego. Ambas historias están bastante bien y son bastante entretenidas, pero hay que remarcar esto porque a alguna gente le puede parecer bien una historia pero no la otra. Kingdom Come Deliverance 2 igualmente es una experiencia fantástica. Hades 2. Mi experiencia con Hades fue bastante corta. Jugué unas cuantas horas y luego no volví a jugar más, pero lo que probé del juego original me gustó bastante. Supergiant ha sacado la secuela de Hades y es un juego fantástico en mi opinión. En materia de historia, la verdad es que sirve más como excusa para justificar el gameplay que otra cosa. Somos Melinoa, hija de Hades y hermana de Zagreus. Desde el final del juego a este principio del segundo, algo ha ocurrido. El titán Cronos ha vuelto y ha capturado a la familia de Melinoa. Criada por Hécate y convertida en bruja, años después de este evento, Melinoa está finalmente preparada para intentar derrocar a Cronos. En sí esta historia no es tan interesante porque Hades 2 es un character-driven history. Es decir, lo importante de la historia en este caso son las interacciones que los personajes tienen entre sí. Está más centrado en eso. Y este pequeño trozo de historia sirve un poco como excusa para desarrollar el gameplay, el cual es bastante bueno. En sí, el gameplay es muy similar a lo que había con Hades. Esto es una continuación y un refinado y un pulido del concepto original. Una vez empezamos cada partida, tenemos una serie de poderes que podemos elegir de diferentes dioses del Olimpo. Y dependiendo de cómo juguemos con cada arma, nos convendrán unos poderes u otros. El juego está pensado para ser jugado muchas veces e ir consiguiendo mejoras permanentes, ya sea desbloqueando armas nuevas, poderes nuevos o mejorando nuestras cartas del tarot, lo cual nos da mejoras permanentes también. Una cosa que me encanta es lo variado que es el sistema de gameplay. Se pueden jugar las armas de una manera bastante diferente de la una de la otra y también diferente respecto a lo que decíamos priorizar como ataque principal. Esto, unido a la gran cantidad de contenido que hay en el juego, hace que tenga mucha vida útil. No puedo decir qué tal se compara Hades 2 con Hades 1 porque no he jugado al juego original extensamente, pero lo que sí puedo decir es que Hades 2 es uno de los mejores juegos del año, sin duda alguna. Look Outside. Look Outside es definitivamente el juego más extraño del año. En un principio, al verlo, uno puede sentir la impresión de que es un juego inspirado en cosas como Fear and Hunger, pero este juego es un poco diferente a eso. Es un juego de terror que combina dos vertientes diferentes, el body horror con el terror cósmico, y que lo consigue juntar con cosas tan dispares como la comedia, en una mezcla que es bastante extraña y muy poco común, pero que funciona sorprendentemente bien en este juego. A nivel jugable no hay nada que no hayamos visto antes en este juego, aunque hay un par de cositas interesantes. El juego está construido de una forma en la que es un RPG que se combina con un survival horror. En cierta parte creo que de aquí vienen las comparaciones con Fear and Hunger, porque los recursos que gastas no los puedes volver a conseguir. Cada ítem que gastas puede ser permanente. El juego en sí mismo, por el esquema que ha tomado, te invita a intentar optimizar cada acción que haces en el juego. E incluso algunos sistemas del mismo están pensados para esta optimización, como por ejemplo la experiencia extra que consigues al llegar a determinadas milestones cuando estás fuera de tu apartamento. O cómo las armas del juego tienen durabilidad y usar habilidades especiales puede aumentar el riesgo de que estas armas se rompan. Otra de las cositas interesantes del juego es que tiene cierta capacidad de elección. Y que ciertas elecciones en el juego que tienen consecuencias permanentes. En sí, Look Outside es más un ejercicio de ejecución que un ejercicio de innovación. No hay nada nuevo que haga Look Outside, pero es precisamente porque lo que hace lo ejecuta muy bien que el juego está en esta lista. La mayor debilidad de este juego es precisamente ese ambiente bizarro que rodea toda la producción. Si no eres fan de que el juego en un momento concreto te esté intentando dar un susto para luego inmediatamente después estar de pleno en una escena de comedia, seguramente este juego no sea para ti. Pero más allá de eso, Look Outside es un juego bastante entretenido y que además tiene bastante valor de rejugabilidad.
Back to the Down. Desde hace un tiempo en la industria se está intentando hablar no solo de los videojuegos japoneses, sino también de toda la esfera asiática que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos. Y dentro de estas industrias de las que se habla, la más prominente ha sido la industria china. Ya sabéis que hay un sentimiento de mucha gente diciendo en el futuro China va a dominar la industria del videojuego y no sé qué y no sé cuántos, poniendo de ejemplo a productos como Black Myth Wukong. Lo triste es lo superficial que puede sonar la gente hablando así de la industria. Porque si vamos a hablar de videojuegos chinos, creo que hay dos ejemplos que sobresalen muy por encima del resto de juegos que han sacado. Y da la casualidad de que ambos son juegos indie con un estilo gráfico en pixel art. El primero creo que lo conocéis de sobra, es Dave the Diver, un videojuego bastante conocido entre los jugadores de juegos indie. Y el segundo es del que vamos a hablar en este puesto, vamos a hablar de Back to the Dawn. El videojuego nos emplaza en un mundo muy parecido al de obras como Zootopia, donde hay animales antropomórficos. Hasta hace poco, el único personaje jugable era Thomas el Zorro, un periodista de Boulderton City. El caso es que Thomas es un periodista de investigación, y en su última investigación al parecer ha dado con una información muy interesante. Uno de los dos futuros candidatos a alcalde de la ciudad está metido en un tema de corrupción que parece ser bastante más profundo de lo que se da a entender desde fuera. El caso es que antes de poder ultimar los detalles de esta investigación, a Thomas le tienden una trampa, le meten drogas en el coche y lo meten a la prisión de Boulderton. El objetivo del juego es bastante claro, intentar volver a encontrar las pruebas que teníamos cuando nos arrestaron, completar la investigación de alguna forma mientras seguimos dentro de la prisión y, en caso de necesitarlo, intentar encontrar una forma, una ruta de escape que nos permita salir de la prisión. El método de juego es bastante sencillo, tenemos 4 estadísticas principales y a esas estadísticas principales se le asocian una serie de acciones que puedes tomar durante el juego. Todo lo que haces en el juego tiene que ver con tirar un par de dados para conseguir llegar a una cifra objetivo. Si pasas la cifra objetivo, la acción se realiza y si no, la acción no se realiza. Estas cifras objetivo están determinadas por el valor de nuestras estadísticas o ciertos objetos que podemos equipar. Lo que destaca sobre todo del juego es que estas acciones son relativamente lógicas dentro de lo que es la estructura del juego. Por poner un ejemplo, si queremos entrar por un sitio y hay una puerta enorme bloqueándonos el paso, podemos intentar abrirla, pero seguramente sea muy difícil abrirla la primera vez. El caso es que si lo intentamos múltiples veces, la puerta irá cediendo poco a poco, haciendo que las tiradas de dados sucesivas sean más fáciles. O también podemos encontrar una palanca para servirnos de punto de apoyo. O podemos crear una ganzúa e intentar abrir la puerta. Esto hace que el avance durante el juego tenga bastantes variaciones dependiendo de qué objetos tenemos, qué objetos no tenemos o a qué objetos podemos acceder en ese momento. Para lo cual, interactuar con los otros presos va a ser una tarea fundamental. También podemos hacer misiones para las diferentes pandillas que hay dentro de la prisión para conseguir reputación con ellas y así poder acceder a más prisioneros que no nos hablarían de otra forma. O podemos resolver las misiones que da un personaje llamado el Barbero para poder aumentar la reputación general en la prisión y así, digamos que, ser más importantes dentro del organigrama de la prisión. El caso es que hay que entender estos conceptos rápidamente porque hay un recurso que el juego valora por encima de cualquier otro y es el tiempo. Tenemos 3 semanas para hacer todo lo que nos plantea el juego porque es precisamente en 3 semanas que se suceden las elecciones de la ciudad. Así que intentar resolver todo el caso en 3 semanas es realmente el objetivo difícil del juego. Porque además al juego le encanta tirar bolas curvas, es decir, tú puedes tener un plan perfectamente armado, pero una de las primeras cosas que se tienen que saber de un plan es que va a haber un momento en el que el plan no valga para nada. En Back to the Dawn es tan importante tener un plan bien montado como lo es improvisar cuando ocurre un imprevisto. La historia del juego es bastante interesante, tiene algunos giros de guión que están bastante guays y los personajes en sí que hay alrededor del juego, tanto los presos como parte del equipo de la prisión, son personajes que quieres conocer. Y conocerlos es importante porque nos pueden dar acceso a intercambiar los objetos que ellos tienen en su propio inventario. O incluso podemos llegar a ser amigos de ellos y conseguir habilidades especiales. El sistema de habilidades creo que es la parte más floja del juego, no porque las habilidades sean débiles, de hecho son bastante fuertes, pero durante una partida, muy por lo general solo vas a poder equipar una o dos habilidades que hayas aprendido. Y desaprender habilidades también cuesta puntos de experiencia.
Así que esta característica del juego se disfruta más en el New Game Plus que en una partida estándar. Con la salida de la actualización 1.0 ha salido un nuevo personaje jugable con su propia historia, que es Bob la Pantera. El caso es que Bob está en la prisión no como un preso estándar, sino como un policía infiltrado, que está buscando a alguien que se está refugiando dentro de la prisión. Lo único que sabe es que es un lobo gris y que su nombre en código es Fenrir. El motivo por el que Bob está tan involucrado en encontrar a esta persona es que por lo visto tiene que ver con la muerte de su amigo Baxley, el cual también era un policía infiltrado y resultó asesinado en el último trabajo que tenía. Pero sin saberlo, Bob se va a poner en el medio de un conflicto internacional. Si ya con Thomas había una enorme cantidad de contenido jugable, con Bob ese contenido simplemente se amplía. Y la versión 1.0 no es la final, porque aún queda otro personaje jugable con su propia historia que va a salir en el futuro. En definitiva, Back to the Dawn es probablemente uno de los mejores juegos que han salido nunca de China. Y esto teniendo en cuenta que es el primer proyecto de Metalhead, un estudio que tiene solo a 9 personas trabajando en la empresa, y que han logrado crear un proyecto que ya desde que salió por primera vez en el Early Access era un juego bastante bueno y que solo se ha vuelto mejor con el tiempo. Tormented Souls 2. En 2021 fue lanzado Tormented Souls, un survival horror inspirado por algunos de los titanes del género y que fue desarrollado por el estudio Dual Effect, un estudio con sede en Chile, también conocido como el país con forma de pasillo. Y el juego estaba bien. La historia y su desarrollo se notaba que estaba hecho de una manera amateur y en el terreno jugable había poca variedad de enemigos y poca variedad de armas, pero para lo que duraba el juego la experiencia estaba bien. Sin embargo, de decidir hacer una saga con este juego, la verdad es que tenía bastante potencial. Y este mismo año hemos decidido una secuela que ha logrado precisamente eso. Ha conseguido mejorar prácticamente todo lo que había en el juego original. La historia continúa los eventos del juego original. Caroline y su hermana Anna van a un pueblo en las montañas del sur de Chile. El motivo de esto es peculiar y es que unos meses después del final del juego original, a Anna le empiezan a dar unos ataques un poco extraños, en donde simplemente empieza a dibujar escenas un poco perturbadoras. El problema es que estas escenas que ella dibuja durante estos trances se acaban volviendo realidad. El motivo por el que Caroline está preocupada no es tanto que su hermana a todas luces parezca que está prediciendo el futuro, sino que ella teme que esté manifestando estos eventos en el mundo real, como si fuera una especie de invocación. Por recomendación de su psicóloga van a este pueblo en las montañas de Chile llamado Villa Hesh, para tratar con un grupo de monjas que al parecer son expertas en este tipo de temas. El caso es que estas monjas se descubre que tienen algo que ver con la secta Pollux, que es la organización a la que pertenecía la familia de las dos chicas, y que cuando tenían 9 o 10 años las intentaron sacrificar, y que hacen acto de presencia en el juego original. El objetivo de Caroline es volver a encontrar a su hermana e intentar salir de Villa Hesh lo antes posible. A nivel jugable no hay mucho cambio con respecto al juego original a nivel de controles. De hecho, una de las oportunidades perdidas del juego, en mi opinión, es tener la posibilidad de poder esquivar ataques hacia los lados. Tanto en el juego anterior como en este solo hay un tipo de esquive que es hacia atrás, el cual te da frames de vulnerabilidad, pero estaría bien poder esquivar hacia los lados, sobre todo en este juego en el que hay más oportunidades donde eso puede ser útil. En cuanto a lo demás, el juego mejora sustancialmente a la propuesta original. Hay un aumento considerable del tipo de enemigos a los que enfrentamos en este juego y también hay un aumento considerable de las armas que podemos utilizar contra ellos, ya sean armas a melee o armas a distancia. Esto crea una sensación que a mí siempre me hace gracia, que es que a pesar de que este juego es, de manera objetiva, más largo que el juego original, se hace más corto porque estás más entretenido. A nivel argumental el juego mantiene esa sensación amateur que daba el primer juego, lo cual no es particularmente positivo, pero sí que es verdad que han incluido un tono más cercano al de productos noventeros. Digamos que hay algunas partes en las que el propio juego y los personajes del juego no se toman tan en serio a sí mismos, muy en la vena de lo que puede ser la saga Resident Evil, y creo que es un tono que al juego le queda particularmente bien. Otra cosa interesante del juego es que ahora hay más personajes importantes dentro de la trama. En el juego original solo había 2 personajes importantes para la historia. Uno era Caroline y el otro era el padre, el cual resultó ser Noah, uno de los abuelos de las dos chicas. Ni siquiera Anna era un personaje importante, sino que era más bien una meta a llegar, a conseguir. En este juego hay más personajes importantes y además, una cosa que me gusta que han hecho es que estos personajes tienen su propia historia, su propio arco dentro del juego.
No son personajes que estén pegados totalmente a la historia de Caroline, sino que están en Villa Gesell por sus propios motivos particulares. Normalmente en los videojuegos lo que se suele hacer para incluir a este tipo de personajes no es mostrarlos en pantalla, sino dejarlos en forma de notas. Es decir, ves la historia escrita de personajes que nunca ves en pantalla, para así dar la sensación de que ese lugar ha estado vivo, de que alguien ha transitado por ese entorno. Este juego es uno de los pocos que he visto últimamente que realmente incluye personajes que están en la localización para hacer sus propias cosas y que interactúan con la protagonista, en este caso, de una manera un tanto específica y esporádica. Algo que ayuda a la verosimilitud del sitio. Realmente sientes que en Villa Gesell ha pasado algo, que este juego no cae por algo que es bastante común y que yo apodo el síndrome del directo. Y es que solamente están ocurriendo cosas en este sitio cuando la cámara está enfocando a este sitio. Algo que ayuda a este sitio a ser más creíble. Y como último tengo que decir que hubo específicamente un plot twist que no me vi venir en ningún momento. Y que creo que está particularmente bien realizado. Este ha sido uno de los pocos juegos que en alguna parte de su historia me ha llegado a impresionar porque realmente no me lo vi venir. El problema es que otras partes de la historia no están ni cerca de ese nivel, pero el caso es que es lo suficientemente entretenido como para que sigas jugando al juego e interesándote por lo que está pasando. En cuanto al resto de cosas del juego, todo mejora. Hay mayor variedad de escenarios, hay mayor variedad de puzzles, hay algunos puzzles incluso que son contextuales. Los modelos de los personajes son más detallados, hay más escenas de vídeo. En definitiva, Tormented Souls 2 es el diagrama que hay que seguir para hacer una secuela. El juego original tenía una cierta cantidad de potencial sin desbloquear que esta secuela ha sabido aprovechar muy bien. Algo que ha convertido a Tormented Souls 2 fácilmente en el mejor juego de terror del año, creo que no hay mucha competencia al respecto, y también lo ha convertido en uno de los productos más disfrutables que hemos tenido en 2025. The 100th Line Last Defense Academy. Kazutaka Kodaka no necesita ningún tipo de presentación si somos fans de las novelas visuales. Escritor de la saga Danganronpa, lo cierto es que Kodaka ha ido puliendo su técnica de escritura durante los años. Es raro el caso en el que se pueda decir de un creador que su primera obra fue la peor y la última es la mejor, pero con Kodaka hay un serio caso para poder decirlo. Y para su última obra decidió colaborar con otro creador bastante conocido de novelas visuales, Kotaro Uchikoshi, el cual es reconocido dentro del medio como uno de los escritores de la saga Never Ever Remember y por ser el director de la saga Zero Escape. En la carrera de Uchikoshi sí que se puede decir que ha habido altibajos, especialmente el final de su propia trilogía. Zero Time Dilemma, el último juego de la trilogía Zero Escape, es particularmente infame por tener uno de los plot twists más estúpidos que yo recuerdo en un videojuego relativamente reciente. Aunque se puede decir que con su última serie de juegos, IA de Somnium Files, ha digamos que recuperado un poco esa reputación perdida por terminar una trilogía de una manera un tanto particular, digamos. El caso es que 100th Line iba a tener una colaboración entre estos dos creadores. Iba a ser el tercer trabajo como director de Kodaka, siendo los dos primeros juegos que dirigió un spin-off de Danganronpa llamado Ultra Despair Girls y Death Come True, una especie de videojuego estilo película interactiva con actores reales. En The 100th Line, Kodaka iba a tomar el rol de director principal y Uchikoshi iba a tomar el rol de director secundario. Y este tándem ha funcionado sorprendentemente bien. La historia nos pone en la piel de Takumi Sumino, un joven normal que vive en el complejo residencial de Tokio. Y desde el principio vemos que esta zona es extraña porque es una ciudad rodeada de una inmensa cúpula. La gente que vive en el complejo solo tiene dos normas. No pueden salir del complejo y cuando escuchen unas sirenas tienen que ir a los búnkeres en los que están designados. El juego empieza cuando esta aparente tranquilidad y rutina se rompe, porque en vez de haber solo una sirena al día, hay una segunda sirena. Y también Takumi se encuentra con un misterioso personaje llamado Sirei, que es la versión de este juego de Monokuma, porque en todos los juegos de Kodaka tiene que haber una especie de mascota. El caso es que unas criaturas misteriosas invaden el complejo y empiezan a asesinar a la gente. Con la ayuda de Sirei y después de un poco de convencimiento, Takumi despierta el poder de la Emoánima, que como el nombre indica es un poder que tiene que ver con su sangre. Después de salvar a Karua, su amiga de la infancia, Takumi le da un chungo y se desmaya, y despierta en la Last Defense Academy, que a la traducción al español sería algo así como la academia de la última línea defensiva. Y no despierta solo, despierta con más gente alrededor suya. Sirei no solo confirma que todos los presentes tienen el poder de la Emoánima, sino que han sido seleccionados para defender a la humanidad.
Literalmente son la última defensa para que la humanidad pueda ser salvada. El trato que les propone Sirei es bastante fácil. Tenemos que aguantar en este sitio durante 100 días y entonces se salvará la humanidad. Es evidente que hay muy poca información al respecto de qué está pasando y de que, como es un juego de Kodaka, seguramente haya muchas cosas ocultas. Y como podréis imaginar, las cosas no tardan mucho en salirse de control. A nivel jugable, este proyecto es una mezcla entre una novela visual al uso y un strategy RPG. Dentro de este género suele haber dos vertientes bien diferenciadas. La vertiente estándar, en la que cuando actúan los personajes ganamos experiencia y esto les hace subir de nivel y aumentar estadísticas, que se puede ver en juegos como Final Fantasy Tactics o la saga Fire Emblem. Y luego hay otra vertiente alterna que ha sido usada por juegos como Into the Breach, en donde los personajes no ganan experiencia durante los combates y lo que hay que realmente tener en cuenta es cómo usar las diferentes habilidades que tenemos con los diferentes personajes. The Hundred Line toma esta última variante como su gameplay principal, y hay que decir que en cuanto a dificultad es un juego que me parece bien balanceado. No es excesivamente difícil, pero puede haber algunos combates que se hagan difíciles. Al menos que aprendas alguna de las formas que hay de trucar el juego, que las hay, y entonces digamos que pierde el reto que tiene. La mecánica principal trata sobre el voltaje. Teniendo 100% de voltaje podremos ejecutar las ultimates. Nosotros decidiremos si queremos acumular las 3 barras de voltaje que hay para así ejecutar 3 ultis consecutivamente, o si usamos las ultis casi como estrategia preventiva. Y hay una cosa que tengo que decir porque si no, no puedo explicar el juego al completo y que es spoiler realmente. La progresión de la historia es lineal. Sin embargo, al terminar el juego, lo cual nos llevará posiblemente unas 30 horas, ocurre una cosa curiosa. Y es que el juego propiamente dicho no acaba cuando terminamos el juego. The Hundred Line no es un solo juego, son 2 juegos en uno. De hecho, cuando acabamos el juego y volvemos al menú principal, vemos que la pantalla ha cambiado y ahora dice The Hundred Line Last Defense Academy 2. En esta segunda parte de la historia, la cual podemos llamar New Game Plus, el juego nos empieza a presentar opciones. Aquí es donde la vertiente más novela visual del juego empieza a suceder, porque estas opciones, como ocurre en otros productos del estilo, nos llevan a diferentes rutas. Y hay una enorme cantidad de opciones entre las que elegir. Uno de los puntos con los que el equipo desarrollador vendió el juego en redes sociales es que iba a haber hasta 100 finales diferentes. Esto puede sonar como una especie de exageración muy grande para intentar vender la moto sobre el juego, pero no. Literalmente hay 100 finales diferentes en este juego y hay una enorme cantidad de rutas en el juego. El juego además tiene una enorme variedad de temáticas disponibles. Y es la primera vez que puedo decir sobre un producto que tiene múltiples géneros literarios de una manera positiva, porque por lo general cuando se combinan géneros literarios, alguno que otro suele salir mal parado. Lo asombroso de The Hundred Line es que hay una enorme variedad de géneros literarios en cada una de las rutas y todos están bien ejecutados. Hay rutas donde se trata el tema del terror, hay rutas donde se trata la historia como si fuera un shonen, hay rutas en las que se trata sobre la comedia, hay rutas en las que se trata como si fuera un dating sim. Y todas las rutas son interesantes y tienen información nueva que añadir a este amplio universo que es The Hundred Line. Es casi como si Kodaka y Uchikoshi hayan creado un universo con una mitología propia y se te desgrana en diferentes rutas a través del juego. Y llega un punto en el juego donde lo interesante es realmente desgranar todos y cada una de las facetas que hay en este universo. Para concluir, Kodaka dijo en redes que si este juego era un fracaso iba a ser su último trabajo dentro de la industria de los videojuegos. Y creo que es absolutamente demencial que bajo esa presión que él mismo se puso haya hecho probablemente el mejor trabajo de su carrera. The Hundred Line es un juego en el que se nota que un autor ha puesto todo lo que puede dar de sí. Y esto, unido a la colaboración de otros autores también bastante importantes y que han puesto también bastante empeño como Uchikoshi, ha hecho del producto uno de los mejores del año. Y creo que de todos los juegos que hay en la lista, este es el que tiene el mejor ratio de cantidad, calidad, precio. Y es uno de esos productos que no te vas a arrepentir de comprar y de disfrutar. Pues bueno gente, estos han sido mis juegos del año. Aquí tenéis la lista final con todos los juegos que para mí han sido lo más destacable del año. Y como último una reflexión sobre cómo ha transcurrido el año.
Creo que empezamos el año muy bien, con muchas salidas de juegos bastante importantes. También tuvimos alguna salida de algún juego lamentable, como fue el caso de Assassin's Creed Shadows, pero por lo general fue un principio de año bastante potente. Pero creo que esta segunda parte del año ha sido un poco floja. Ya sabemos que hay muchos lanzamientos que se han pospuesto hasta principios del próximo año, así que queda la sensación de un año un tanto raro. Bueno gente, esto es todo lo que quería decir por este vídeo, espero que hayáis disfrutado de este recuento de los juegos del año y nos vemos en otra cosa en otro momento. Chao. Oh, ¿qué pasó, gente? Seguimos aquí en los The Game Awards. Vamos a dar uno de los premios de la noche. El premio a mejor tema musical del año. Galardón otorgado a la canción que mejor refleja el espíritu de la gala, que está apuntado ahí en el prompter y lo voy a leer. Japón es mierda. California es lo que mola. Córtale el pene a tu hijo mientras un somalí le viola. Este poema, escrito por mí, creo que es lo que mejor refleja lo que buscamos en todos y cada uno de los galardones de esta gala, ¿no? Entonces, sin más dilación, el ganador de el mejor tema musical del año 2025 es ¡Los Mexichangos! No soy fan de Epstein, carnal. No soy fan de Curis, carnal. Estos lolicerdos son muy criminales. Esos pinches adictos que perra mamada. Es que algo me dice Japón es cagada. Puro están en Japón, quítate a la verga. Aquí en México a las mujeres se las respeta. Felicidades Mexichangos por conseguir este galardón. Y el próximo trofeo que vamos a repartir es el de desarrollador transgénero del año. Recordad que este galardón se otorga al desarrollador trans que más niños se ha detonado en todo el año.